Espérame. Sino la forma de cómo los va a enfrentar. Podemos nosotros ver es que es necesario por la gente que está afuera. Sí. Entonces decíamos que la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no conoce a Dios no es la ausencia de problemas, sino la manera en que los enfrenta. ¿Sí? Mientras que el mundo normalmente responde con desesperación, con enojo, con temor, desánimo, Dios nos llama a responder con fe, madurez y sabiduría. Sabiduría que todos hemos adquirido en la iglesia. Sabiduría que Dios ha dado a su pueblo a través de la palabra, pero que no la ponemos en práctica, que estamos viviendo prácticamente como vive el mundo. ¿Sí? Y eso, hermano, es precisamente lo que encontramos en los versículos que hemos leído para comenzar. Santiago no le escribe a los creyentes que vivían una vida cómoda. Una iglesia que estaba viviendo persecución. Una iglesia que estaba siendo enfrentada por el sistema de ese tiempo. Recuerden que la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia de los Espíritu de los apóstoles, fue perseguida después de que Jesús murió. Y tenían que esconderse. Hoy en China, hermano, la gente tiene que esconderse para poder leer la Biblia. Porque allá no te llevan a la cárcel como aquí en México. Aquí en México, en Guerrero, en el estado de Guerrero y en Chiapas, te meten a la cárcel y te cobran 5,000. ¿Cuánta gente o cómo estaba el nivel ya porque quieren hacer algo ahí para legalizar? Imagínate el triunfo. Yo veo cada día que la venida de Cristo está más cerca. Es una nación muy grande, muy poderosa y se convierte a Cristo, mi hermano. Oye, Dios. Tenemos nosotros que estar viviendo bien apercibidos de los tiempos. Vivimos apercibidos de lo que pasa en casa, de lo que tenemos alrededor, pero no levantamos nuestra vista a ver qué es. El apóstol Santiago no le escribía a los creyentes que tenían una vida cómoda y tranquila, sino a cristianos que estaban atravesando diversas pruebas y en su lugar les promete que los problemas desaparecerían. No les promete eso, sino que les enseña que las pruebas tienen un propósito de Dios. La pregunta es, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Normalmente, hermanos, la primera lucha es en el matrimonio. La otra lucha es con los hijos. La otra es con la economía. La otra es con los de afuera. ¿Sí? Para vergüenza lo digo, en nuestros principios nosotros discutíamos mucho. Hasta que se empezó a cambiar, se empezó a orar, se empezó a hijos con las finanzas, con la casa, con todo, pero tenemos que ver cómo vamos a responder. Ahí se ve la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no es hija de Dios. Recuérdense que ser hijo de Dios es una cosa, ser oyente es otra cosa, ser creyente es otra cosa. Tenemos nosotros que tener bien definido, como hijo de Dios tiene que verse, ¿sí? La genética de Dios en mí. Aleluya. Muchas veces, hermano, nuestra primera oración es: Señor, quita este problema, quita esto, cambia, Señor, mi entorno, mi familia, mi casa, mi finanzas, mi tristeza, mi dolor, lo que está pasando, ¿sí? Pero muchas veces Dios responde: primero quiero enseñarte a enfrentar los problemas. Porque, hermano, podemos ser muy espirituales encerrados en una burbuja, pero el día que se quita la burbuja vamos a tener, ¿sí?, confrontaciones. La palabra en Proverbios 27, 17 me parece que dice: hierro con hierro se abusa. Hay otra versión que dice: el hierro con la lima se afila, pero el hombre con su amigo
¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? No tengo mi teléfono. ¿Y la PLA? El amigo. Para ser mejor. El que duerme contigo. ¿Con quién tenemos yo y mi esposa? Amigo. ¿Sí? Pero depende de la forma en cómo nos vamos a contestar. ¿Sí? Hace unos días estábamos pasando una situación y la comida principal, ustedes saben que era la postura de gallina. Y le digo, ¿sabes qué? Hoy no quiero postura de gallina. ¿Sí? Dice, pues no hay otra cosa. Bueno, pues ya no me lo quiso otra cosa. El otro tiempo, hermano, hubiera salido volando. ¿Sí? O el sartén o el plato. Pero la respuesta está en cómo contestas. O te tiran con ellos o tú tiras o solo tiras al piso. No me dice. ¿Ya? La clave es cómo voy a contestar. ¿Sí? Le decía a los hermanos ahorita, decía, ¿por qué no metes el carro en el mezquite allá atrás? Digo, que es otro terreno. Y tiene dueño, ¿no? Entonces hace unos años tuvimos una diferencia, no sin groserías, ya venía a la iglesia, no era pastor todavía. Entonces yo quise explicarle la situación y le dijo que no le iba a interesar. ¿Ok? Entonces vaya a la oficina correspondiente y haga su trámite y le van a decir cuáles son los límites de su terreno. Entonces, es la forma en que contestamos. El otro es Jesús. Pero Jesús dejó su palabra para que seamos perfectos. Salmo 19, 7 creo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Convierte el alma y hace sabio al sencillo. Entonces, necesitamos leerla, pero necesitamos aplicarla, hermano. Recuerden que hay personas que la conocen, que la han leído muchas veces, bien, esa es la Biblia, ¿sí? Pero no la aplican. Entonces, la clave es aplicarla, vivir viviendo. Vivir viviendo la palabra. Es el manual de salvación que nos va a llevar a estar allá. Y es por eso, hermano, que hoy no estudiaremos cómo evitar los problemas, porque ya vimos que no es posible, sino que veremos por medio de la palabra de Dios 3 principios para enfrentarlos de una manera práctica, ¿sí? De una manera madura. Amén. Y el primer principio, hermano, domina tu reacción, no permitas que el problema controle tu manera de responder. Primero, ¿sí? Domina tu reacción. ¿Quieres ver lo que es el corazón de alguien? A no enojar. Pero si tú tienes dominio, te vas a aguantar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vosotros. Esa es la clave. ¿Cómo voy a responder? Igual como el que me está provocando. Yo no digo que no se lo merezca, a lo mejor sí se lo merece. Pero tiene que verse en mí, Cristo. Tiene que verse en mí, que soy el Hijo de Dios. Amén. Santiago 1, 19 y 20, ahí mismo te leímos al principio. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no opera la justicia de Dios. En una persona iracunda, hermano, en una persona muy enojada, muy enojón, Dios no se va a manifestar. Sabemos que los dones son irrevocables. Pero una cosa es lo que Dios hace a través y otra cosa es lo que la presencia de Dios dice. Muchas veces, hermano, tuvimos un tiempo glorioso donde Dios se manifestó y pasa. ¿Por qué? Porque hemos dejado de seguir, hemos dejado de tener temor de Dios y contestamos como nos parece y hablamos como nos parece. Entonces dice que de una fuente no pueden salir las aguas. O sale agua dulce o sale agua salada. Esa es la forma que nosotros, hermanos, tenemos que vivir. Para mí estos principios, hermanos, son muy necesarios. Porque hablan de lo cotidiano, no les estoy hablando de bien pelear. Obviamente su cara muy seria y ¿estás enojada? No. Sí estaba enojada, pero no me respondía agresiva, yo quería tiro. Ya no había tiro, ve la cancha, yo puse tiro el sábado en la noche, no, no peleas anoche. Pero esto, hermano,
No fue de un día para otro. No es que hoy ya se cayó y ya empezaron a caer, no. Es un proceso, una esquina floja. Él se está dando y dando la lima ahí el hierro hasta que se empezó a usar, se empezó a afilar. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario para llegar. Gloria a Dios que Cristo ha retardado su venida. Si hubiera sido en los primeros años o los años anteriores, yo creo que lo hubieran quedado. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos que ir alistando esa maleta. Hoy tenemos que ir nosotros preparándonos para esa venida de Cristo. Y si nos toca partir antes de que Cristo venga, ponernos signos con Él. De nada nos va a servir que andemos de aquí, de allá, que ya nos vieron muy que ya nos vieron para el rancho, que ya nos vieron para acá. Si no estamos viviendo una vida correcta, si no estamos viviendo una vida plena como Dios quiere. ¿Sí? Muy santos aquí predicando y allá adentro contesto como me da la gana. No, no puede ser eso. Si yo estoy haciendo lo que sirvo es porque quiero a Dios, porque amo a Dios. Y si amo a Dios, voy a amar a mi esposa. Y si ella ama a Dios, tiene que amarme a mí. Y por Dios se calla. Y por Dios se detiene. Y por Dios ha hecho cosas para que yo cambie. Y se refleja, se ve. Es algo, hermano, que tiene que ir viendo todos los días. Nosotros abrimos la casa, aquí está lleno de gente todo el día y nosotros, ay, es que ellos se van a ir para poder yo soltarme y decir todo lo que digo, ¿no? Sigue la misma y otro día, y otro día, y otro día, y vamos, ya estamos. Pero es un vivir, es un diario vivir que tenemos que predicar y decir, yo no, pero ¿cómo ya te portas bonito, no? O ella que esté predicando y que le diga, tú estás predicando y a qué me vas a decirte en la mañana. No, ¿cómo tienen los espaldas, mi amor? Aleluya, gloria al Señor, hermano. Eso le digo, es una enseñanza para todos. Cuando un problema llega, lo primero que pone a prueba es nuestro carácter. ¿Quieres saber lo que es el corazón? Nomás muévele poquito. Tenemos que reconocer que es fácil reaccionar impulsivamente cuando las cosas no salen como esperamos. Una mala noticia, una discusión en el matrimonio, un pleito, un despido inesperado, una traición, una crisis económica, pueden provocar reacciones violentas de enojo, desesperación y miedo. En un momento, las cosas cambian en un momento. Cuando nosotros vemos que viene un huracán o que viene viento, estamos a esta, pero esto es algo inesperado. Esto es algo que surge de una palabra que te dijeron, o que tú dijiste, o de algo que hiciste en un momento. ¿Y qué somos nosotros? Cerillitos. ¿Cuánto tarda en encender tu cerillo? Y en cuanto lo talla, nomás ya va prendido, ¿no? Así somos, así. Entonces hay que procurar mojar primero el cerillo y luego tallarlo, a ver si va a prender. Hay que mojarlo, la palabra, hay que mojarlo, ¿sí? Vamos a pecar, airaos, pero no pequéis, enójate, pero no le digan lo que se merece. Ay, bonito, ¿verdad? Es por eso, hermano, que Santiago nos recuerda que el creyente maduro no permite que sus emociones gobiernen sus decisiones. Es una decisión contestarle como se merece. Pero acuérdense, antes de que suelte, dígale, Señor, tú estás en mi corazón. Señor, tú estás en mi corazón. Señor, antes, porque una vez que te suelte, ya cayó, ya no se puede. ¿Amén? El cristiano maduro aprende a reflexionar antes de actuar y a pensar antes de hablar y buscar la dirección de Dios antes de responder. El asunto es antes, que te detengas antes. ¿Por qué, hermanos? Nos han enseñado a que te voy a pedir perdón después. No pido perdón porque ya se llega con usted. Y es válido. Pero si yo aprendo a detenerme antes de insultarlo, antes de faltarle, entonces es mejor, porque no pequé. Y si el Señor viene en ese momento, yo lo dije. Mañana yo le puedo decir, y si no viene a la iglesia mañana, pues el jueves, si no viene. Pero bueno, el martes que viene. ¿Sí? Sí. Eso es lo que te digo. Aleluya. También nosotros actuamos. ¿Sí? Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder
y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una persona sabia y honorable no la encuentra por ningún lado. Pero una pequeña salidita de rebaloncito ya, echó a perder. Lo hiciste enojar y ya te dijo hasta lo que te vas a morir. Eso fue. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Es fácil, fácil es hacer una locura y te vuelves perverso y vas a ser aborrecido. Muchos cristianos, hermanos, han tomado decisiones que lamentarán por años porque actuaron dominados por sus emociones y no por la sabiduría de Dios. Y después, hermano, queremos justificarnos sin que se lo merecían. Yo no estoy diciendo que alguien no lo merezca, ¿no? El problema es cómo voy a reaccionar contra la persona. ¿Cómo voy a reaccionar contra el problema? Ese es el detalle. El dominio propio, hermano, es la ausencia de madurez espiritual. ¿Sí? Ahí se ve la madurez espiritual. No significa que no sintamos dolor, no significa que no nos enojemos o que no tengamos tristeza, sino que con la ayuda de Dios decidimos no permitir que esos sentimientos gobiernen nuestro comportamiento. Es la forma de actuar. Proverbios 16:32. Mejor el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Podemos decir que nosotros la sabemos de todas, pero tu comportamiento va a decir, mi comportamiento va a decir quién soy. Si hay madurez o no hay madurez. Número 2, concéntrate en lo que sí puedes resolver y ponlo en las manos de Dios, lo que sí puedes controlar. A veces, hermano, queremos cambiar a las personas. A veces queremos que las personas se comporten como yo quiero o como a mí me parece. ¿Sí? Cuando no estoy todavía yo gobernando mi vida en plenitud. Yo tengo que ser ejemplo para que puedan ver en mí lo que pueden ser. Yo no puedo aconsejarte, decirte lo que no estoy haciendo. ¿Sí? Mejor es que yo ponga en las manos de Dios lo que no puedo controlar. Mis emociones, mis sentimientos, mis reacciones. ¿Sí? Filipenses 4, versos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conducidas. Por nada estés afanoso. A veces, hermano, los trabajos nos agobian. Llegamos tarde a la iglesia por andar afanados, por estar. Dejamos de hacer cosas para Dios porque tenemos trabajo, porque estamos ocupados. ¿Sí? Pero hay algo muy importante, que nuestras peticiones, que nuestras oraciones, que nuestras rogativas siempre estén presentes de Dios, presentes delante de Dios. ¿Sí? Con ruegos, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Sí? Recuerde que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que hay en el corazón tiene que salir. Santo. Tenemos que reconocer que muchas veces una de las mayores causas de ansiedad no es el problema en sí mismo, sino querer controlar aquello que está fuera de nuestro alcance. Sí es bueno orar, sí es bueno recomendar, y mejor es orar por las situaciones que no están a nuestro alcance. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de nuestra salvación. Cada uno de nosotros. ¿Sí? Una cosa que siempre he hecho, nunca me ha forzado a mí a hacer nada. Nunca. Si ella me dice, vamos a orar, y si yo no acciono en el momento, ella se pone a orar. Yo tengo mi tiempo de oración con Dios, yo tengo mi trato con Dios. Y yo soy responsable de mi salvación. Entonces, es algo que no está a mi alcance y podría provocar una situación que hay un confrontamiento. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que ver qué cosas están a que yo puedo controlar, aquello que está fuera de mí, yo no lo puedo controlar, aquello que no está a mi alcance, porque son decisiones propias. Amén. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña que en lugar de vivir consumido por la preocupación,
Debemos de llevar nuestras cargas al Señor. Señor, aquí está mi esposa. Tú sabes qué onda con ella. Igual ella, Señor, tú sabes qué onda con mi esposo. Yo no te voy a decir que trates con él, pero tú sabes lo que necesita el Dios. Dale al niño. Porque cada uno de nosotros, Dios sabe lo que necesitamos. Pero Dios sabe también, Dios necesita que también nosotros digamos, Señor, haz en mí como tú quieras. Cámbiame, transfórmame, limpia, me purifica, me santifica, me hazme como quieras. Y esto no significa cruzarnos de brazos y esperar que todo se resuelva solo, sino reconocer que hay cosas que sí dependen de nosotros y otras que dependen únicamente de Dios. Quiero cambiar todas mis áreas de mi vida, las 12 áreas, quiero trabajar con ellas. Pero muchas veces le ponemos límites a Dios. No, Señor, aquí no. El matrimonio es mío y de mi esposa, no te metas ahí. Entonces, Señor, todo lo que viene, todo lo que está es tuyo. ¿Sí? Cuando intentamos controlar lo incontrolable, terminamos azotados. Pero cuando hacemos nuestra parte y dejamos el resto en las manos de Dios, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja que Dios transforme las cosas que nosotros no podemos cambiar. Deja que Dios trate, ¿sí? Y nosotros oramos y le decimos, Señor, trae a mis hijos con lazos de amor. Señor, están en tus manos. Desde ese momento, hace algo. Y Dios va a empezar a traer algunos con lazos de amor, a otros de otra manera. Dios es especialista. Pero queremos seguirle ayudando. Ay, pobrecito, que no tiene. Necesita padecer. Necesita pasar su desierto. ¿Para qué? Para que pueda entender. Queremos resolver la vida, déjalo tantito. Sí, no se lo dejes que los zarandee el diablo, déjalo que Dios trabaje con ellos. Aleluya. Filipenses 4, verso 6, lo leímos hace un momento, lo vamos a volver a leer. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Deja de estar tan ocupado y dedícale tiempo por nada que sí puedo hacer hoy. Hagámoslo con diligencia, con rapidez. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Con rapidez. Si es necesario hacer un cambio, hay que hacerlo ya. En un partido de fútbol o de béisbol, ven que algo no está funcionando, inmediatamente viene el cambio. Sacan al pitcher, sacan al jugador y meten a otro. ¿Sí? Así somos nosotros también. No vamos a dejar de que vemos de que lo están bateando, no estamos viendo que lo están goleando, que se está fallando. Esto que está muy bonito, ¿no? Hoy juega aquí, España y Argentina. ¿Sí sabe, verdad? Entonces, hermano, en lo que requiere diligencia, rapidez, no perezosos, no con flojera, no flojos. Amén. ¿Sí? Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Las cosas de Dios son rápidas. No dejes para mañana. No, mañana voy a hablarle. Yo traigo que empezar porque ayer me ocupé y no pude ir a ver a una persona que me dejaron encargada que fuera a ver. Y llegamos ya tarde y ya no fuimos. Pero Dios sabe, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Qué es lo que yo no puedo controlar? ¿Qué es lo que yo no puedo controlar? Yo no puedo controlar a mi esposa. Ni ella me puede controlar a mí. Entonces, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, todos mis problemas, mis ansiedades van sobre Él. Mi esposa, mis hijos, las finanzas, la casa, los carros, los bienes, las iglesias, así se larga. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. A veces nos vemos cortos. A veces no pedimos cosas a Dios. Mi esposa dice que no me pide carros. Que no le pide casas. Que no le pide dinero. Es necesario también decirle, Señor, yo quiero ver ese carro que nos va a llevar a todos lados. Ahí está el banco, nos lleva a todos lados.
pasamos una crisis tremenda con ese carro, pero ahí anda, caramba. Entonces Dios es bueno, buenísimo. Tercer principio, no permitas que Satanás use el problema para distorsionar tu realidad. No hagas una tormenta en un vaso de agua. No hagas un rollo, ¿verdad? Porque solamente el enemigo va a poner un pensamiento y lo demás lo hacemos nosotros. Él pone el pensamiento en el campo de guerra del enemigo y nosotros hacemos el resto. Con la boca, con las manos, con lo que podemos, ¿verdad? Segunda de Corintios 4, 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea Santiago, de una manera que estaban viviendo una realidad, ¿sí? Perseguidos, angustiados, desesperados, pero Dios estaba con ellos. Siempre había algo que estaba pasando allí, ¿sí? Tenemos que comprender que todo problema trae dos batallas en nuestra vida. La primera batalla contra las circunstancias y la segunda batalla, muchas veces la más peligrosa, es ya no te van a seguir dando lo que te daban. Cuando atravesamos un conflicto familiar, nos hace pensar que tu hogar nunca volverá a ser el mismo. Y tú por las llagas de Cristo. Cuando cometemos un error, nos dice que ya no hay esperanza y que Dios está demasiado decepcionado de nosotros. Dios nunca se decepciona de nosotros. Dios nunca nos quita el nombre de justo. Por eso dice que aunque el justo cayere 70 veces, 7 veces, 7 veces le levantará. Aleluya. Y es en esos versículos, hermano, que hemos leído que podemos observar que Pablo no negó las dificultades que estaba viviendo. Él reaccionó, reconoció que había tribulación, que había persecución, que había angustia, que había caídas, pero también sabía que ninguna de esas circunstancias significa que Dios nos hubiera abandonado. En medio del valle está el niño, de los valles de Jesús. En medio del valle se recogen las semillas, porque es necesario bajar los valles para poder subir a la otra altura, a la otra cumbre. No se puede pasar de una cumbre a otra cumbre, hay que bajar la cumbre, pasar por el valle y volver a subir. Y en ese tiempo somos preparados, en ese tiempo somos atribulados, en ese tiempo pero nunca somos abandonados porque Jesús siempre está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y decía en el versículo que leímos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Y estaban siendo perseguidos, estaban siendo angustiados, estaban siendo desamparados. ¿Sí? Por eso, hermano, si Dios ha permitido que pases una prueba, es porque Él quiere algo más por ti. Él quiere hacerte más fuerte, Él quiere enseñarte, ¿sí?, cómo pasar las circunstancias. Y cuando la pases, vas a poder ayudar a otros. Cuando mi esposa enfrentó el divorcio, ¿sí?, 2 años estuvo batallando para que viniera Cristo. Y otros pocos años más para que yo pudiera interesar. Porque no viene uno a Cristo la primera vez, es un proceso. Y esa base de oración, a base de persistencia, a base de seguir, ¿sí? Entonces hay que gozarnos con lo que estamos viviendo. Hay que pasar ese desierto gozosos. Hay que pasar esas pruebas gozosos. Porque no solamente eres tú, no solamente soy yo, sino en el mundo hay muchos que están pasando lo mismo o peores cosas que nosotros. Y a veces nosotros nos afligimos porque no venga o porque no trabajé o me corté un dedo, X o Y, ¿sí? Hay gente que está por meses, por años, en su vida, él te va a sacar ese problema. Verdaderamente Pablo no estaba escribiendo cómo se sentía, sino sino que con la fe estaba declarando la realidad de la perspectiva de Dios. Estamos en apuros, estamos desesperados, estamos angustiados, pero Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, Dios siempre ha estado ahí. Cada uno de nosotros, pero no cambia las promesas de amor de Dios para nuestra vida. Romanos 8,
verso 38 y 39. Por el cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa la crisis matrimonial, no importa la crisis familiar, no importa la crisis, no te puedes separar. Solamente tú eres el que decides si te separas de Dios o no. Solamente tú eres si dejas de venir a la iglesia porque te cae mal alguien. Tú eres el que decides si dejas de venir a la iglesia porque el pastor te dijo algo. O no te gustó la forma, o no te gustaron los medios. ¿Sí? Pero no te puedes separar del amor de Dios, nada ni nadie, solamente tú, es una decisión propia. Amén. Cuando estamos pasando por las crisis, no creas, nunca va a salir de esto. Todo está perdido, ya no hay esperanza, no vale la pena seguir luchando, nunca va a cambiar. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Él ha prometido estar con nosotros. El Salmo 37, 25 dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a salvar a tu familia, la va a salvar. De esos son los tiempos, no de nosotros. Yo quisiera que todos mis hijos estuvieran aquí, convertidos. Pueden estar aquí, pero no ser convertidos. Convertidos a Cristo y sirviendo con ministerio. Porque es una promesa de Dios. Pero depende de Dios, no depende de Dios. Yo lo que tengo que hacer es poner en las manos de Dios todos los días. Señor, aquí están mis hijos. Señor, aquí están mis nietos. Amén. Conclusión. Después de meditar en las palabras de Dios, podemos comprender que el problema más grande de nuestra vida no siempre es la crisis que estamos enfrentando, sino la manera que decidimos responder a ella. Las pruebas no llegan para destruirnos, sino para formar en nosotros el carácter de Cristo. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna lucha, ninguna dificultad. Él puede usar aún los momentos más dolorosos para hacernos más fuertes, más maduros y más dependientes de Él. Quizá hoy estamos enfrentando una batalla que parece demasiado grande. Tal vez has pensado que ya no puedes seguir adelante, pero recuerda que el mismo Dios que permitió la prueba también prometió acompañarte en medio de ella. Las circunstancias cambian, las promesas cambian, las emociones cambian, pero Dios permanece fiel para siempre. Y si hoy decides enfrentar tus problemas con fe, con madurez y con la sabiduría que viene de lo alto, descubrirás que aquello que parecía el final puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa de crecimiento espiritual en tu vida. Solo hay que darle vuelta a la hoja, hermano. ¿Qué fecha estamos hoy? 19. Escribe hoy. 19. La hoja del 18 ya quedó atrás. Si quieres, engrápala, para que no la estés viendo todos los días. Y empieza a escribir una nueva historia hoy. Y cuando ya lleves un tiempo recorrido, quítale la grapa. Y entonces va a ser para testimonios. Así era mi vida, así pasaban los días, orando, diciendo cuándo será el día, Señor, y cambies, el día que traigas, el día que lleves. Te vas a dar cuenta que desde hoy se puede escribir una nueva historia en nuestra vida. Una nueva historia que depende solamente de las reacciones que vamos a tener, que depende solamente de lo que va a salir de nuestra boca, bendición o maldición, que depende de cómo me rindo a Dios, que depende de cómo pongo a Dios en primer lugar. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Okay. Hoy está cumpliendo años nuestra hermana Corazón en La Paz. Dios la bendiga grandemente. Le mandamos un abrazo a la distancia y bendiciones.